Hola, soy Cibeles Jiménez Y yo, Faustino Jiménez. y esto es Conectando con el riesgo. el podcast de alto contenido sobre gestión de riesgo que vino para elevar tu valoración profesional, poder trasladar todos estos conocimientos a tus organizaciones y a su vez entonces crear todo un engranaje empresarial sostenible. Hola Faustino, ¿cómo estás? Hola, Cibeles, de vuelta por aquí. Wow, sí, la verdad es que el COVID con este podcast le ha tomado mucho cariño y tenemos bastante altas y bajas, pero nada, aquí estamos. No, Cibeles, nos acompaña Fernando Roedán el día de hoy. Te cuento que es abogado en ejercicio, es catedrático de la Universidad Iberoamericana de UNIBE y de la Católica de Santo Domingo. También es miembro de la Sociedad Internacional de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Y nada, un invitado con mucha información sobre el tema de hoy, que es la obligatoriedad de la vacuna. Compañero mío en Ángel, muy activo, lo admiro mucho y efectivamente hoy quisimos traerle a nuestra audiencia el tan llamado tema, la vacuna, ¿es obligatoria o no es obligatoria? ¿Cuáles son los riesgos legales y éticos de esa decisión? Y nada, Fernando, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Cibeles, y Faustino también. Yo realmente siempre estoy agradecido de la oportunidad de poder compartir mi conocimiento, que es una de las formas que tenemos nosotros los abogados de ser solidarios en este momento de crisis. Fernando, antes de comenzar y entrar en materia, háblanos un poquito de ti, de tu rol profesional, de tus experiencias, y si tiene alguna anécdota que nos comente Sobre el COVID. sobre el COVID. Bueno, yo recién acabo de superar el COVID, gracias a Dios. Muy buena experiencia. No tanta. Soy abogado en ejercicio, me dedico principalmente al derecho del trabajo, tengo mi propio despacho. Me formé con el doctor Lupo Hernández Rueda, que fue uno de los juristas que junto a Milton Ray Guevara, que es el actual presidente del Tribunal Constitucional, y don Rafael Alburquerque, que fue el ex vicepresidente de la República, formaron la Comisión de Reforma del Código de Trabajo, que en el 92 fue que se promulgó y es el código que tenemos ahora. Mucho conocimiento de esa escuela. No, una tremenda escuela de personas con mucha trayectoria aquí en el país. Para entrar en materia, Fernando, nosotros como ciudadanos, ¿tenemos derecho a rechazar la vacuna, sí o no? Sabes que siempre relajan a los abogados y a los economistas de que nuestra palabra favorita es depende. Depende. Y es que realmente son ciencias sociales. Y con las ciencias sociales no siempre se tienen respuestas certeras. Las circunstancias cambian. Y también cambian los sistemas jurídicos. Y entre una misma sociedad pueden haber situaciones distintas dependiendo del sector y demás. Ahora mismo, para responderte tu pregunta con respecto a la población general, creo que el presidente Abinader, él declaró que no van o que hasta el momento, la idea no es obligar a nadie a vacunarse, sino informar, incentivar y demás. Sin embargo, hay una situación que es la posible potestad que tiene el Estado para establecer una obligación de vacunación que si toma la decisión en función de la Ley General de Salud, podría, y consecuentemente la posible limitación a ciertas libertades. Y otra cosa es que en esto sí he tenido una semana bastante convulsa, con muchas consultas, con muchas discusiones, con respecto a la posible obligación que tendrían los trabajadores en el marco de una relación de trabajo si el empleador decide establecer la obligación de vacunación. Sí. Y eso incluso en el caso de que el Estado no lo haya dispuesto para la colectividad, que es una discusión que se está teniendo. Y ahora mismo, bueno, ya eso fue bastante viejo, pero Antonio Marte estableció que hace las 2 semanas que todos los choferes tenían que tener
la vacuna de CONATRA, que no es ahora mismo una confederación sindical, sino un consorcio de transporte, porque se modificó en función de la ley de transporte terrestre, pero hoy indicó que también le va a exigir la carta de vacunación a las personas, de modo que es un tema o sea, a los pasajeros. A los okay. pasajeros. Pero antes de entrar en materia o verlo desde la óptica del empleador, del sindicato, ¿existe un mecanismo legal? Tú confirmas que existe un mecanismo legal para que el Estado pueda obligar a toda la ciudadanía a vacunarse. No solamente en República Dominicana, en muchos sistemas jurídicos, los estados tienen la potestad de establecer vacunas obligatorias. En diferentes, hay veces que lo limitan, por ejemplo, a determinado personal de salud, determinadas vacunas obligatorias, determinado personal los estudiantes determinadas vacunas. Y supongo que ustedes, cuando han viajado a algún país, hay veces que los países te exigen que tú tengas determinada vacuna. Si no tienes esa vacuna, pues simplemente ellos no te dejan entrar. Es una condición como país para la migración. De modo que el concepto de vacunación obligatoria es un concepto que tiene bastante consenso en diferentes sistemas jurídicos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en momento de COVID, pero no en ocasión de un caso de COVID, dictó una decisión donde sí dice que en caso de determinadas enfermedades conocidas, que se conocen los efectos, la vacunación obligatoria. Entonces, ese tema de si es posible o no, jurídicamente no tiene tanta discusión. El Estado sí tiene la potestad. Donde se podría dar la discusión es en cuanto a la certeza que se tenga de si es o no lo más conveniente a la sociedad. Okay. Entonces, en ese punto sí pueden haber discusiones válidas, que al final es una discusión que no atañe al derecho, sino, en cierto sentido sí podría el derecho entrar en la discusión. Siempre y cuando sea parte de la Comisión de Salud, no. Siempre y cuando esa... Se incluyen abogados, pero Exacto. Al final en ese análisis habría que incluir necesariamente personas expertas en el sector salud para que puedan determinar si tiene la determinada efectividad, seguridad y demás, que hasta el momento, por lo menos en mi precario conocimiento de esa situación sanitaria, entiendo que hay seguridad. También habría que incluir quizás economistas para verificar algunos temas económicos con demográfico, claro sí, al final efectivamente es un tema multidisciplinario, la Exacto. decisión, y debe venir desde el sector o una decisión de salud, más que jurídica. Hasta ahí yo lo entiendo, pero quiero entrar en algo. Hace unos meses, el director de emergencias de la OMS dijo que cada país debería de persuadir a su población a optar por la vacuna, a que voluntariamente acceda a la vacuna. Así fue como yo entendí ese mensaje. Pero también cuando nosotros nos vamos a la Ley General de Salud, la 4201, dice que las personas tienen el derecho a decidir previa información y comprensión sobre la aceptación o no de la vacuna. Y en base a eso yo te hago dos preguntas, Fernando. Primera, ¿cómo se maneja esa línea ética tan delgadita que hay entre persuadir en darme información para yo decidir si la acepto o no? Esa es una. Y segundo, ¿ha desarrollado el gobierno dominicano algún plan de comunicación para hacer llegarme o para hacerme a mí decidir sobre eso de ponerme la vacuna o no? ¿Me han informado? ¿Ha habido campaña? ¿Me han hecho llegar material escrito? ¿Me han explicado realmente qué contiene la vacuna? Primero con lo de las declaraciones del director de la OMS. Si son las mismas que yo tengo conocimiento, él con una actitud bastante precavida promovió esa primera fase de información y de persuasión. Sin embargo, él admitió que habrán algunos países que sí tendrían que establecer la vacuna obligatoria.
y que esos países que determinen esa política, a ellos les interesaría darle seguimiento, incluso por el tema del análisis de los efectos. De modo que en la misma OMS entienden que quizás la primera vía es la persuasión e información, pero que no descartan la posibilidad de que se haga mandatorio. Hay una delgada línea, sí, entre una y otra situación, pero hay que también distinguir que es bastante importante en la era de la información y de la desinformación, saber distinguir la opinión de los hechos. Eso es difícil, pero hay que intentar lograrlo. También hay que saber identificar cuál es la información científica y cuál es la desinformación. Eso es bastante importante. Entiendo que la discusión científica de los riesgos y demás se debe tener con un poco más de, no diría... De juicio científico, de elementos más palpables. No, iba a decir seriedad, pero no puedo decir seriedad, porque no puedo juzgar que no se tenga de manera seria. Lo que me gustaría contar, que yo que soy abogado y he hecho investigaciones, pero al final uno encuentra información donde uno lo quiera encontrar, aunque el CDC tiene una página que está bien definida, donde te establecen determinados consensos científicos, pero me encantaría tener también un punto de referencia con las referencias, valga la redundancia, donde estén las inquietudes principales y las respuestas a esas inquietudes principales. ¿Por qué? Porque al final esta decisión de obligatoriedad o no necesariamente debe estar vinculado a ese análisis científico de la vacuna. Porque si al final el proceso de vacunación es científicamente el más beneficioso para la sociedad, y esa es la determinación que se arriba, entonces la solución jurídica está clara. Porque hay suficientes leyes, jurisprudencias que sobreponen el interés colectivo sobre el interés individual. Más en ocasión de aspectos como este donde hay riesgos. Pero esa discusión se debe de tener. E independientemente de eso, particularmente en República Dominicana y en muchos otros países también, previo a determinadas acciones, es necesario la información a todos los trabajadores, particularmente. Entonces, en cuanto a la campaña informativa que se pueda tener de parte del gobierno a los ciudadanos, entiendo que hay una campaña que se está dando ahora mismo, una campaña de promoción de vacunación. En cuanto a la información, quizás podría mejorar bastante. Ahí voy. Luego del rebrote y de la situación que no hace falta explicar ahora, pues sí es verdad que se han tomado influencers, porque así es que voy a definir la campaña, influencers de redes sociales, para que motiven a la vacunación desde sus diferentes públicos. Eso es verdad. Pero ninguno o esa campaña no se ha detenido a explicar los beneficios de la vacunación de manera un poquito más técnica, no se ha detenido a explicar qué hace la vacuna en tu cuerpo, cómo se te va a desarrollar, qué tú puedes presentar, cuáles son los beneficios, incluso ya no beneficios de salud, beneficios sociales, beneficios económicos, beneficios colectivos que tú hablaste ahorita. O sea, no ha habido una campaña. Entonces, sí. Pero Cibeles, una campaña, no sería una campaña si comienzan a explicar el detalle técnico de la vacuna y el impacto. Es que justamente es eso, es que O sea, para tú obligarme a mí a hacer algo, tú tienes que partir de la información, yo tengo que estar informada. Y ahora mismo mi información es lo que yo escucho, que si el chip, que si sí, que si no, la parte religiosa, que si me la pongo, que si no me la pongo, que si eso está en la Biblia, que si no, eso, que si fueron los chinos, que si... repetimos mucho lo que escuchamos de otro, de que no ha habido un tiempo suficiente para probar la vacuna y para conocer los verdaderos efectos de la vacuna. Es repetir lo que escuchamos, pero nadie
técnicamente se ha sentado a definir una campaña de comunicación e información a la población sobre las vacunas. En la página del CDC en Estados Unidos, por ejemplo, te establece la efectividad de cada vacuna, los efectos secundarios y demás, que entiendo que prácticamente lo que tú me estás explicando. Y no es que ellos están eh, publicando, ¿no?, en las redes sociales, estos son los riesgos, tampoco están haciendo anuncios de televisión, pero está disponible la información. ¿Y en Eh, Dominicana? En español, con la al- brecha a- digital. educativa y digital que tenemos. Ahí sí hay un tema que entiendo que la campaña podría mejorar. Es lógico pensar quizás que no hay tanto interés en hablar de esos temas, pero sí, O de escuchar, lo que la población se detenga a escuchar ese tema. Al pero final es un incentivo a vacunarse, ¿no? mire, yo tengo mi entendimiento, de nuevo, no soy experto en materia de salud y la investigación, reconozco que la investigación que he hecho dentro del marco de mi especialidad del derecho, no necesariamente estoy en en las mejores fuentes, y los expertos con quienes he hablado, la mayoría coincide con la seguridad que ofrece la vacuna, que es el mejor procedimiento. Sin embargo, hay otros que tienen otros criterios. Y tú encuentras fuentes en internet que te establecen de los riesgos, y también hay médicos que te argumentan y te justifican una postura distinta. Ahí yo, como abogado, que intento buscar una solución con las herramientas jurídicas que tengo, que tienen una solución, pero necesito la respuesta en cuanto a la seguridad, que entiendo que la tengo, porque entiendo hasta ahora que hay un consenso. Sin embargo, creo que esa discusión o la respuesta a muchas de las inquietudes debería estar más asequible y ser más digerible. Incluso eso promueve el mismo proceso de vacunación. Cada quien debe tomar su decisión y asumir libremente sus riesgos. Sí, Porque pero la discusión en cuanto a la obligatoriedad está realmente la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puede servir de base para la obligatoriedad. Y en Brasil, la Suprema Corte de Brasil habilitó que las autoridades locales dispongan la obligación de vacunación y la limitación al acceso a los espacios públicos. Esa sentencia no he tenido la oportunidad aún de leer todas las motivaciones, pero independientemente de la motivación que tengan, entiendo que el consenso científico y la información científica sobre el tema es la base nodal, porque a partir de ahí es que se puede determinar cuál es la solución jurídica, y se puede distinguir opinión de derecho, opinión de obligación. Por eso bueno, traje a mira, colación justamente ese punto. Tú diste en la diana. Ahí, eso es lo que tenemos que empezar a analizar para luego entonces entrar en el debate que traemos hoy, pero porque hace mucho está en el Vox Populi, y es sobre la obligatoriedad de la vacuna. Pero es que hemos empezado por arriba. bueno, pero que también, Cibeles, yo entiendo que hay que analizarlo desde el punto de vista del esfuerzo de comunicación que está haciendo el Estado. O sea, llegarle a 10 millones de personas, entre 10 y 12 millones de personas, entiendo que debe ser con un mensaje simple y llano y con figuras que generen empatía y seguimiento. Eso es para que te vayas Ahora a bien, vacunar, pero no me han dicho el por qué yo tengo que ahora bien, vacunarme. Miren, bueno, el proceso de vacunación realmente, y discúlpenme que lo interrumpa, perdón que te interrumpí, lo que tiene la intención es de lograr la inmunidad de rebaño. Y naturalmente, al atenuar la gravedad de la enfermedad, la vacuna, la inoculación, entonces se reduce la carga a los sistemas de salud. Porque si menos gente está grave, entonces los sistemas de salud van más suaves. Claro. Entonces, al final, esa es vamos a decir, la finalidad.
Sistemas de salud, pero también carga social. Todos esos planes de ayuda y de asistencia se van a ir desmontando. No, y el Claro. efecto en la economía que tiene, por ejemplo, las limitaciones a la libertad, como el toque de queda. Sí. O sea, una empresa Mira, que podía estar abierta mucho tiempo antes, ya no lo está haciendo. Descomponiendo la obligatoriedad de la vacuna. Permítame terminarte la Claro. idea. Ahora mismo, tengo aquí la data, se han administrado 5.2 millones de dosis y hay 1.3 millones de dominicanos, hoy es 8 de junio, vacunados. Un 12.6% de la población. Con una campaña agresiva bastante reciente, porque teníamos una campaña un poco conservadora. Hay muchos abogados e incluso personal médico que entiende que sí se debe iniciar el proceso de discusión sobre la obligatoriedad o no de la vacuna para intentar acercarse a la solución desde ahora, pero si la población a través de la primera vía, que es la información correcta y los incentivos, logra agotar el porcentaje necesario de vacunación para lograr los fines, entonces no va a ser necesario la obligación. Eso es un tema que puede que solucione la discusión sobre la vacunación, porque puede que no sea la obligatoriedad, puede que no sea necesario. Pero naturalmente, para poder lograrlo, tiene que haber una campaña efectiva, que estoy totalmente de acuerdo, y de hecho, es una de las obligaciones que prevé el reglamento de salud y seguridad del trabajo cuando el empleador dispone de determinadas medidas que debe informar a los colaboradores del riesgo. En ocasión de este proceso de vacunación, por ejemplo, si las empresas que han determinado la vacunación obligatoria, la recomendación no es hacerlo pura y simplemente vacunación obligatoria. Eso puede generar riesgos importantes para la empresa, que al final un tribunal puede interpretar que esa política no debió haber sido tan radical, sino un poco más flexible y con pasos previos. Uno de esos pasos previos recomendables es la información adecuada. Fernando, Pero con la ajá. información adecuada incluso, una empresa puede obligar a sus empleados a vacunarse. Y si lo puede hacer, y si no lo puede hacer, en caso de que desvincule ese empleado, ¿qué consecuencias le puede traer esa decisión? Mira, ¿Y qué mecanismo también recomiendas tú como experto en la materia para un empresario que se encuentra en esa situación de que uno de sus colaboradores no quiera vacunarse? mira, voy a empezar por el final. La recomendación en este caso es intentar promover el proceso de vacunación a través de incentivos, de información. Hay distintos mecanismos, pero no recurrir a la obligatoriedad sino hasta que se agoten determinados mecanismos. Si tú eres un empleador que tiene la convicción científica y la convicción social y ética, que no debería ser convicción, de nuevo. O sea, lo estoy reduciendo a una casuística. Ujú. Si a mí me llaman, y bueno, eso es lo que tú entiendes, yo te doy las herramientas, pero no debería ser una cuestión de opinión. Entonces, en ese caso, primero se intenta lograr otra vía, que de todos modos eso fortalecería la defensa ante un posible caso en ocasión de la obligación. Se debe informar debidamente, agotar todos los procedimientos, luego disponer la obligatoriedad, que si la ciencia, que como lo he explicado o como tengo entendido, se mantiene en la misma posición de que es lo mejor para la sociedad, entonces la solución que eventualmente le darán el caso va a ser muy probablemente que el empleador tenía todo el derecho. Para responderte directamente, el código en su artículo 44 y 45, no, el 45 no tanto, pero el 44 dispone, y lo puedo leer para que tengan una idea, tiene la obligación de observar rigurosamente las medidas preventivas o higiénicas exigidas por la ley, las dictadas por las autoridades competentes y las que indique el empleador para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros laborales o de los lugares donde trabajan. Y el artículo 88, relativo a las causas por las cuales uno puede despedir a un colaborador,
dispone en su ordinal 14 que yo te puedo despedir por desobedecer al empleador o sus representantes, siempre que se trate del servicio contratado. Que hay servicios, por ejemplo, el personal de salud, hay en países donde han determinado la obligación de vacunación al personal de salud, que ya han avanzado en ese sector. Y por otra parte, el artículo 88 en su ordinal 15 dispone que se puede despedir por negarse el trabajador a adoptar medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados por la ley, las autoridades competentes o los empleadores, para evitar accidentes o enfermedades. Fernando, Pero déjame acabar la idea, porque no quiero dar la idea incompleta. El Tribunal Constitucional también, en un caso distinto, relativo a las pruebas de alcohol, drogas y otras enfermedades, determinó que es válido sin el consentimiento del trabajador, donde hay una violación a la integridad física, porque te estarían... Y también yo creo que entra en contradicción con otros artículos que van más en el respeto a la libertad religiosa, libertad sexual. Mira, hay casos... A otras libertades. Por ejemplo, en estos días se manifestó un líder de las iglesias evangélicas diciendo o incitando a que la vacuna era el inicio de algo... De algo bíblico. De algo demoníaco, no sé. Entonces, si uno de sus seguidores, empleado, colaborador, decide no vacunarse por razones religiosas, ese artículo no entraría en contradicción con ese 45 del Código de Trabajo. Mira, al final todas las leyes tienen el mismo rango, digamos. Entonces, hay derechos fundamentales que entran en conflicto, siempre. Benito Juárez lo dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Todos los derechos tienen su limitación y el consenso en el mundo jurídico para la solución de este conflicto de derechos es hacer una ponderación de valores constitucionales. Eso, en otras palabras, para no irme muy técnico, es que cogemos una balanza y decimos, bueno, ¿cuál vale más? ¿Cuál entendemos que en función de lo que queremos lograr, de los medios que tenemos, de la efectividad, la intromisión en los demás derechos, cuál es la solución, cuál se impone? Entonces, habrán casos, o hay casos, donde, porque el consenso, por lo menos hasta ahora, tanto en la justificación que le dio el Constitucional para el caso que es distinto, el caso de extraer sangre que el caso de inocular, es distinto, pero la motivación es que los derechos colectivos, la colectividad, está por encima de los derechos individuales. Entonces, cuando eso ocurre y hay otro derecho en juego que no es solamente libertad de trabajo versus salud de general, sino que también hay libertad religiosa, pues entonces habría que hacer la ponderación de valores tomando en cuenta esa libertad religiosa. Los derechos no son absolutos y al final se va a discutir cuál se impone. Dicho eso, jurídicamente entiendo que hay soluciones, pero son soluciones que necesariamente, entiendo, se deben discutir, que es lo que eventualmente se va a discutir. Porque cuando a mí me llegue el caso, que muy probablemente me va a llegar, de trabajadores que dimitieron, porque la dimisión es cuando el trabajador dice, me voy de aquí porque usted violó mi contrato de trabajo, violó la ley. A mí se me va a pagar todos mis derechos laborales, y si usted no me lo paga ahora, yo te voy a demandar, y si pasan más de 6 meses de salario, hasta 6 meses de salarios, más la indemnización que entiende el juez si entiende que a mí se me violó un derecho fundamental. Así es. Cuando eso llegue, cuando yo lo tenga que discutir, yo tengo que discutirlo con las herramientas que tengo, pero cuando la contraparte, que muy probablemente no sea un abogado ignorante, o puede que lo sea, pero puede que el juez no sea ignorante, y en materia laboral los jueces tienen un papel activo. Si las respuestas científicas no tienen o las dudas científicas no tienen una respuesta, o por ignorancia o porque no las tengan, eso puede afectar la solución. Entonces, a mí particularmente, para tener seguridad jurídica, me interesa esa información y ese diálogo y esa discusión. Porque aún teniendo la ciencia, como lo tengo entendido, la razón, hay riesgos enormes en la situación presente cuando se obligue a un trabajador, por ejemplo,
El trabajador entienda que eso no es legal y dimita, o yo lo despida y me demande porque diga, yo estoy despedido, pero injustificadamente. Esto no Definitivamente procede. tenemos muchísimos riesgos. Tiene riesgos legales, tiene la empresa, tanto si lo hace obligatorio como si no lo hace. Pero permítame explicarte por qué. Por ejemplo, yo como abogado, a pesar de que estoy explicándole todo esto a ustedes, mi recomendación a mis clientes es, espérense, no, mira, si vamos a intentar evitar tener que obligar. Porque aparte de esa posible discusión científica que, digamos, o por ignorancia o por certezas se pueda tener, hay una situación en el derecho del trabajo dominicano y en cómo han sucedido los hechos que aumenta el riesgo de una interpretación desfavorable. Primero, el Ministerio de Trabajo publicó un tuit donde dispuso que no eran obligatorias. El tuit luego lo eliminó, convocó una rueda de prensa y aclaró que no ha fijado posición. Sin embargo, ese tuit puede generar derechos a los trabajadores. Ese tweet genera derecho. Y Un se tweet. viralizó. Entonces, la persona que le Sí, llegó el claro tweet que sí. viral y quizá no verificaron la otra noticia, sí están actuando sobre la base de Pero- esa seguridad que le Pero dio el Ministerio ahí de me surge Trabajo. una duda, Fernando. Si una gente hace un screenshot de ese tweet, ¿lo puede usar como un instrumento para una acción legal? Lo publica un ministerio. Se hizo viral la sentencia de la Suprema que dispuso que los bancos no le pueden debitar a los titulares de la cuenta determinadas sumas. Esa jurisprudencia también tiene una parte que valida lo que siempre se ha dicho desde 2000, la ley es del 2006, creo, la ley de comercio electrónico, no recuerdo bien, pero desde hace mucho tiempo, la prueba digital es una prueba válida, tiene la misma categoría, vamos a decir, que los actos bajo firma privada. Naturalmente, yo te puedo discutir. No, mira, yo no dije eso es una falsificación y se va a discutir, pero si al final se determina, pues sí, eso lo dijo el ministerio. Perfecto. Tiene un efecto. Aquí el ministerio, por ejemplo, se retractó, pero es una retractación que no necesariamente supere los riesgos que produjo ese tweet que se viralizó y que creó un sentimiento en la población también y un empoderamiento en cuanto a eso. Por otra parte, muy importante, en derecho laboral se emite la decisión y dentro de los 3 días te pueden embargar. Bien. Por eso, en el pasado, antes de las leyes de fuerza pública, había un tremendo noticia y riesgo en ocasión de cualquier situación laboral. Para tú evitar que te embarguen, que ahora mismo se está embargando con fuerza pública, pero están dando fuerza pública, para tú evitar que te embarguen, tú tienes que o consignar el duplo de la sentencia de la condenación en un banco, o constituir una fianza ante una entidad aseguradora que ahora mismo están exigiendo tener un certificado por el duplo, de modo que es lo mismo, o poner un bien en garantía que equivalga al duplo. Cualquier empresa que no tenga esa posibilidad se expone al riesgo de que lo embarguen. Entonces es un riesgo que realmente yo particularmente no recomiendo. Ante la probabilidad que existe de que un juez de primer grado entienda que la vacuna no es obligatoria, independientemente de la solución jurídica que se le puede dar al final en el Tribunal Constitucional, que es donde quien tendría la última palabra. Claro. Pero si el juez de primer grado entiende que no, entonces Y que cualquiera... sería la referencia para futuros casos. También una sentencia del Tribunal Constitucional sirve ya de referencia para... Pero hay que llegar allá. Hay Y que llegar allá. tener la seguridad jurídica, tener la razón, tiene un costo. Hay gente que no quiere llegar directamente al constitucional y prefiere... Claro, negociar. sí, normal. pero es porque se puede acudir directamente al Ahora, constitucional. Fernando, viéndolo desde un punto de vista distinto, en una escuela, en un hospital público, en la ONSA, vehículo público, transporte público, si alguien decidiera usar esos servicios sin vacunarse, ¿puede la autoridad del momento, la enfermera, el médico de turno, el maestro, el chofer, decidir no otorgarle el servicio? Mira, yo soy profesor y hoy mismo me llegó la noticia de que
ocasión del reinicio de la docencia. No recuerdo ahora mismo si fue educación, debió haber sido educación superior, la MESID, no era educación, porque yo soy profesor universitario. Todos los docentes y los estudiantes deben estar vacunados. De modo que fue como un acuerdo que se llegó con la firma. O sea, eso no necesariamente es el acto jurídico que determina la obligación, pero de que las autoridades pueden. Si habría una obligación de vacunación, lo que se limitarían ciertas libertades en ocasión del incumplimiento de esa obligación. Y quizás se limitarían ciertos derechos. Ciertos derechos sociales. Exacto. Salud, educación, transporte. Salud, entiendo yo particularmente, no puede estar condicionado a la ausencia de vacunación. Si el personal médico está vacunado y se toman los debidos protocolos de distanciamiento y demás, entonces, independientemente de eso, entiendo que salvo que sea una enfermedad que estar cerca te contagie. O sea, estoy diciendo algo absurdo, pero el derecho a la salud es un derecho demasiado importante. Entonces entiendo que en esa ponderación, aún con la obligación, no se puede impedir el disfrute del derecho a la salud. Pero recuerda que hay excepciones. Y ahí me gustaría que también abordáramos ese tema, cómo manejar esa matriz de excepciones, porque hay personas que son alérgicas a la vacuna, que tienen una situación de salud X que le impide vacunarse. 100%. Hay contraindicaciones. Hay personas que le ha dado COVID recientemente, manejan los anticuerpos. Pero no lo sabemos porque no sabemos qué tiene la vacuna y qué efectos trae, porque nadie nos lo ha dicho. Pero precisamente, esa matriz de excepción, si hay una enfermedad, recuerda que es una enfermedad contagiosa que ya le está generando una externalidad a la sociedad. Si una enfermedad padece de una condición de salud que le impide vacunarse específicamente y viene una persona, imagino que en el registro clínico le verifican si está vacunado o no y le toca, puede decidir no atenderlo. ¿Puede el hospital decirle a esa colaboradora de salud que no labore por su situación de salud particular, que no se puede vacunar? O sea, es un mucho con todo. Sí, por eso cuando inicialmente te respondí la primera pregunta, te dije que el derecho depende. No todos los casos tienen la misma solución. De hecho, nosotros como abogados decimos muchas veces, cada caso es su propia especie. Y es un adagio que yo no sé de dónde salió. Pero como yo lo interpreto... es muy real. Claro, sí, como pero yo lo por eso te decía ahorita... biología. O sea, es literalmente su propia especie cada caso. Por eso te decía ahorita que de seguro las personas que se dedican al derecho laboral están visualizando un incremento de la demanda en los próximos meses. Porque no hay una solución masiva que pueda dar una solución única para todos. Si cada caso lo vamos a analizar de manera particular, pues se van a llenar los tribunales. Mira, los tribunales ya están llenos. Eso es lo primero. Por eso. Ya están llenos los tribunales. Y te va a llegar el caso del trabajador que lo están obligando a vacunarse. Pero también te va a llegar el caso de un trabajador que a lo mejor quiera renunciar y quiera que le paguen sus derechos adquiridos y porque está renunciando, porque no siente que la empresa lo está protegiendo, porque no todos sus compañeros están vacunados. Entonces ahí te estoy poniendo el lado A y el lado B y te van a llegar los dos casos. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Por eso yo te digo, hay mucho tema ético aquí. ¿Cómo se maneja ese tema ético y cuáles son los riesgos legales reales que nos envuelven con este tema? Por eso mismo, hay muchos riesgos. Hay incertidumbre en la interpretación de la ley, aunque hay una tendencia, una guía que uno puede prever cuál podría ser o cuál debería ser la interpretación de los tribunales si se mantiene el status quo, si el orden de las cosas y la realidad, particularmente las afirmaciones científicas del día de hoy se mantienen, entonces habría previsibilidad con el ordenamiento jurídico que tenemos. Ahora bien, esa discusión es completamente necesaria e independientemente de esa previsibilidad, hay pasos previos que se deben reconocer. Y muy probablemente en una
solución jurídica del caso, hayan tribunales que para buscar un punto medio determinen que antes, por ejemplo, de proceder con el despido, de conformidad con las disposiciones del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, principio de buena fe y demás, se debe proceder con un proceso de información para explicarle al trabajador, responderle las inquietudes, etcétera, etcétera. Luego, quizá, se podría discutir si el permiso también para la vacunación y demás. Entonces, luego tomar la decisión. Que de nuevo, yo no me declaro conocedor de la verdad y tampoco soy experto en materia de salud. Lo que sí he percibido que hay personas que tienen mi respeto, que tienen opiniones que aparentemente difieren del consenso. No me siento con la autoridad de poder decirles que esa es una opinión, no un hecho. Pero esa situación sí debería discutirse. Incluso en el contexto de la obligatoriedad, sí debería contar con ese requisito de información. Y pongo siempre el asterisco. No soy especialista en materia de salud e independientemente de la posible solución jurídica que se le pueda dar, es mejor evitarlo. Es mejor evitar tener que discutir. Y con la obligatoriedad hay muchas veces que se va a tener que discutir. Por eso a mis clientes, reitero, mi recomendación siempre es, vamos a buscar otras vías, otras soluciones para intentar lograr esto con el menor riesgo. Bueno, definitivamente, Fernando, es un tema que muy controvertido y seguirá generando controversia. Y no se ha acabado. No se ha acabado. Yo creo que recién empieza y ahí entra el tema que hablábamos al principio. Comenzamos a discutirlo desde la cabeza en lugar de ir dibujándolo desde los pies. Pero nada, definitivamente para ir cerrando el programa, hay muchos riesgos envueltos. Sobre todo hay un riesgo estratégico muy importante porque quizás la naturaleza de la empresa me ponga a mí en posición de exigir, de tener una posición u otra, y eso me puede generar incluso impactos negativos en el negocio. Entonces, es un tema que no es tan solo legal, es más bien estratégico y quizá de proteger muchos stakeholders. Y cuando hablo de stakeholders, hablo de mis empleados, de mis aportantes de capital, pero también de mis clientes. Permítame explicarte un riesgo grande que también se expone a una empresa que opte por esa posición definitiva que puede dar lugar a una controversia, ya sea por que el trabajador dimita o porque lo despida. Y en lo que el hacha va y viene, en lo que se discute la suspensión de esa sentencia, una empresa puede quebrar. Si dura un mes o 2 meses en esa situación, puede quebrar una empresa con la decisión de un juez de primer grado, que puede que no sea la solución definitiva. Exacto. Pero en lo que el hacha va y viene está ese riesgo, que es un riesgo muy, muy, muy importante. Y si no quiebra, porque también la quiebra es el peor de los casos, pierde reputación. También. Y audiencia, la reputación, tanto personal como de una empresa, es el peor de los riesgos a los que nosotros nos podemos exponer. Fernando, gracias por estar con nosotros, gracias por esta interesante conversación. Yo creo que debemos de hacer un seguimiento, un Conectando por el Riesgo 2.0 sobre este tema. Y nada, despídete de tu audiencia. ¿Qué mensaje tú quieres dejarle sobre este tema de reflexión, de análisis, Bueno, realmente miren, uno de los principios fundamentales del Código de Trabajo es el principio de cooperación entre el empleador y trabajador. Casi nunca los tribunales los rescatan. Tiene el mismo nivel que principios súper repetidos e invocados. Pero yo creo que estamos en un momento de crisis y un momento donde se debe recuperar ese principio de cooperación. Muy importante. Sin empresa no hay trabajador, sin trabajador no hay empresa. Y a nivel macro es lo mismo. El país es sus personas. Estamos ahora mismo en una situación donde
todos debemos estar remando en la misma dirección. Creo que es un momento donde lo que debemos es intentar remar en el mismo sentido, complejo en el presente, donde vivimos en la sociedad de la información y de la desinformación también, bastante complejo poder encontrar la información adecuada. Incluso hay un tema de polarización importante donde cada quien solamente tiene círculos con sus propias convicciones y tiene información y fuentes con sus propias convicciones. Creo que es algo importante que se debe superar, saber distinguir los hechos de las opiniones e incluso así el derecho crece. Porque hay veces que determinadas opiniones pueden tener un fundamento jurídico importante, pero hay que manifestarlas, hay que tener la discusión. Una discusión siempre desde el mismo lugar y de respeto. Porque si determinada persona, por determinada razón, en X circunstancia, que ahora mismo no la puedo pensar, lo que tú mencionaste ahorita, tiene el derecho a la libertad religiosa es tan importante, pues bueno, quizá de manera excepcional, en ese caso, tiene un peso importante. Definitivamente, con respecto a los riesgos de salud, tiene un peso. A mí no me pueden obligar nunca a la administración de algo que me va a hacer daño. Entonces, esas excepciones hay que determinarlo. Eso, todo desde la buena fe. Por eso también la recomendación en ocasión de mi trabajo, a mis clientes, a los mismos trabajadores que a veces me consultan, y espero que también sea, bueno, ya fue la determinación del gobierno, ser prudente, intentar a través de incentivos, respetando la libertad de las personas, administrar la solución que se entiende que es la mejor en este momento, y todo desde un marco de respeto. Y nada, gracias muchísimas a ustedes Tremendo mensaje, Fernando. Yo creo que sí. Al final debemos buscar consenso. Un mensaje mío personal a la población es que evite riesgos innecesarios y si puede, que se vacune. Fernando, Sí, y sabemos que tú tienes mucho trabajo ahora con este tema. Eso es lo bueno para ti, es de tu reactivación económica. ¿Cómo nuestra audiencia puede comunicarse contigo si tiene alguna otra consulta, si se quedó con alguna duda? ¿Cómo puede contactarte? Mi Instagram y mi Twitter es FDO Roedan. Pues excelente, pues mil gracias, Fernando. Muy buena conversación que hemos tenido para todos nuestros oyentes. Desearte a ti y a toda tu familia pues salud en esta situación compleja y esperamos verte pronto en otra ocasión. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Conectando con el Riesgo. Cualquier consulta nos la pueden hacer llegar a nuestro correo conectandoconelriesgo@gmail.com, en redes sociales, en Instagram, Conectando con el Riesgo, y en Twitter, Conecta con el Riesgo. Y recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas para podcast como Spotify, TuneIn, iPodcast, Google Podcast y también en nuestro canal de YouTube.